¿Cómo no enamorarnos de ti? Porque escrito está en tu palabra. La llevaré al desierto. Por eso, Señor, a veces estas pruebas. Y allí haré que se enamore otra vez de mí. Allí en el desierto, Señor. Es que miraremos que los amantes del mundo no están. Que solamente queda el que siempre ha estado, tú, mi Señor. Tú, mi Rey. Porque tú llegaste a nuestras vidas cuando nadie más estaba. Tú llegaste cuando estábamos solos, tristes. Cuando estábamos desamparados, perdidos, Señor. Aún muchos queriendo quitarse la vida, Señor. Y tú viniste, Señor, a nuestro rescate. Dejaste las 99 y viniste por nosotros, Señor. Por los perdidos, Señor. Y por eso te damos gracias, Rey. Yo hoy quiero reconocer, Señor, delante de tu bendita presencia, tu obra, Padre. No cualquier obra, sino tu obra de amor para con nosotros, Señor. Te alabo y te bendigo, Rey. Y te doy gracias. Vamos a leer tu bendita palabra, Señor, con reverencia, con temor, con temblor. En tu nombre, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, Señor. Y te lo suplico con la revelación de tu bendito Espíritu, Señor. Que no hable yo, Señor, que hables tú, Señor, que no hable el hombre. Palabra de Dios, sino palabra de hombre, Señor. Te lo suplico, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches, iglesia. Bendiciones, amén. Tan poquitos les parece que son buenas noches. Buenas noches, iglesia. Qué bendición estar aquí. Sabían que podemos estar aquí por la misericordia del Señor. ¿Cuánto recibimos la palabra de ayer? Dura de oír, pero para vida. Amén. Dura. Pero el Señor decía, cuando yo los exhorto, nos decía hoy el discipulado. Ustedes se enojan. Es normal. Cuando el Señor Jesús habló, se enojaron. Dijo, ¿qué le dijo? ¿Esto os ofende? ¿Qué se ofende? La carne. El Señor decía, yo vine a reprender las obras de las tinieblas. Cuando nosotros conocemos el amor, vemos que el Señor ve al hombre cautivo. Y hoy vamos a entender cautivo de qué. Si yo soy libre, hago, voy, vengo, vuelvo, no voy, hago lo que yo quiero. Y el Señor dice, no, estás siendo esclavo. Yo veo esa cautividad y yo vine a libertarlos. Pero mientras que ustedes sigan creyendo que son libres, ¿por qué creen que son libres? Porque no conocen la verdad, y se conocerán la verdad y serán libres. ¿Cuál verdad de que el hombre está cautivo? El hombre está cautivo. ¿En qué? En los deseos de su propia carne. Y el Señor decía, cuando yo reprendo las obras de las tinieblas, aquellos que los quieren sacar de mi camino. Realmente el hombre se siente ofendido cuando anda en la carne. Pero aquel que sabe que el Señor es el que está hablando, ¿a dónde más vamos a ir si es verdad lo que el Señor está hablando? Solamente Él nos está dando vida, porque antes estábamos muertos. Y que si el Señor reprende, como dice la palabra, si bien hicieres, no serán enaltecidos. En Génesis capítulo 4 le dice a Caín se enojó cuando el Señor lo reprendió. Le dice, Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te entristeciste? Mira que el pecado está a la puerta. ¿Cuál es el pecado que podemos cometer cuando nos enojamos? Alejarnos de Él. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde, iglesia? ¿A dónde Él nos sacó? ¿De dónde nos sacó? Ese es el pecado. Esa es la función del enemigo. O que te vayas enojado o que te vayas engañado por el enemigo. Una de las dos. Y hoy vamos a entender. Ayer nos exhortó y el Señor, hoy fue todo muy diferente. Gloria al Señor. Qué bendición, porque la palabra sí da vida. La palabra sí da vida. Gloria al Señor. Y Él decía, cuando yo los reprendo es por amor. Porque los estoy sacudiendo de aquello que los está sacando de mí, de mi camino, de mi verdad. Satanás seduce y fascina. Él no los puede sacar, pero les puede dar algo que ustedes anhelen en su corazón. Y hoy me hablaba el Señor sobre eso. Yo le pido al Señor que puedas prestar atención. Sujeta todo tu ser a la obediencia a Cristo Jesús, tus pensamientos, para que la palabra sea revelada. Amén. Dice la bendita palabra, y el Señor me decía, ¿qué deseas en tu corazón? ¿Cuáles son los anhelos y los deseos de tu corazón? Bueno, un poquito, por favor. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Un poquito.
¿En qué piensas tanto? Porque cuál es su pensamiento, así es su corazón, y tal es el cierto. Lo que tanto pensamos es lo que sentimos, y lo que tanto sentimos es lo que queremos hacer. Y hemos ignorado la batalla, el campo de batalla del hombre está aquí realmente en la mente. Por eso el Señor viene a renovar el espíritu de nuestra mente con la palabra. Cuando el hombre deja de escuchar la palabra y se ausenta de la palabra, ¿qué le empieza a faltar? ¿Comida? ¿La pareja? Uno se da cuenta, iglesia, que cuando nos alejamos de Dios puede tener uno alrededor todo lo que uno deseó. Pero ¿qué escaseó y qué le hizo falta al hijo pródigo cuando se alejó? El pan. Lo que en el mundo no está. Y entendemos que lo único que nos dio vida, paz, seguridad, confianza, lo que nos dio reposo, es el Cristo, el pan. Y podemos tener todo en el mundo. Y les voy a enseñar en esta noche, como el Padre me lo enseñó hoy a mí, cuál es la artimaña que ha usado el enemigo para sacarte del Señor una y otra vez, aún estando en la propia congregación. Están aquí, pero el corazón está lejos. Y hay algo que pareciera que es sencillo. Y el Señor dijo, ¿cuál es el deseo de tu corazón? Porque uno desea lo que tanto piensa. El enemigo trabaja con dardos encendidos, fascinando y seduciendo. El Señor le llama en Efesios capítulo 2 los deseos engañosos de la carne. O sea que aparte de que son deseos de la carne, engañan al hombre, creyendo que eso que desea es lo que necesita. Estás engañado si estás atrás de la carne. Él dice, el que está en la carne piensa en las cosas de la carne. Y en Juan capítulo 6, eso lo dice, el que está en la carne piensa en las cosas de la carne. En Juan capítulo 6 dice que la carne para nada aprovecha, que la carne es muerte, y que aún estando en la congregación, nuestro corazón le pide al Señor carne. Hermana, sí. Yo te pido que prestes atención, porque al final el Señor nos va a dar algo donde vamos a entender claramente lo que nos quiere hablar. El que piensa en las obras de la carne es carne. ¿Cuál es tu deseo? ¿Las cosas que perecen o las eternas? No nos digamos mentiras, la iglesia busca más lo que perece. Viene a pedir por lo que perece, pero poco le pide al Señor por lo eterno. El Señor Jesús les dice en Juan 6, ustedes me buscan a mí porque comieron y se saciaron. Trabajen por lo que no perece, ustedes trabajan más por lo que perece. Ustedes no trabajan por lo eterno. Ustedes no se esfuerzan por lo espiritual. Porque el que es del Espíritu va a buscar a las cosas del Espíritu. Gálatas capítulo 5 dice que el hombre carnal está en contra de las cosas del Espíritu, está contra el Espíritu, y pude entender, pero ya lo hemos leído, pero otra cosa es entenderlo, que el hombre que está en la carne es el que se resiste al Espíritu Santo. Así que si te estás resistiendo, como el Señor lo dijo ayer, es porque estás caminando en la carne. Pero yo no leo nada malo. El Señor sí, porque la carne te tiene esclavo, anhelando y deseando algo que no te va a llenar nunca, y que cuando lo tengas, como el hijo pródigo, ¿se llevó los bienes, sí o no? ¿El Señor le dio la libertad? Sí. ¿Y cuál fue el final? Muerte. No hay nada más triste que estar muerto espiritualmente, estar seco, no sentir, no ver y dejar de creer en Él. ¿Saben por qué es tan triste? Porque por fe es que somos salvos. No cuidamos lo más valioso, la fe. Dice que es tan valiosa la fe que es probada como el oro. Es probada como el oro, iglesia, por fuego. Nuestra fe tiene que ser probada. Las pruebas es el termómetro espiritual para ver cómo está nuestra fe. Podemos predicar de la fe, podemos interceder de la fe, decía el Señor, podemos hablarle de otros, tenga fe. Pero lo que muestra si tenemos fe es cuando estamos en la prueba. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. La fe sin obras es muerta. ¿Y de qué me sirve esto, hermana? Por la fe es que somos salvos. Así que lo que se nos ha olvidado es que la batalla se llama la batalla de la fe. Y que has ignorado cómo el enemigo quiere sacarte, quiere que tú te presentes una y otra vez reprobado, avergonzado, como obrero que tiene de qué avergonzarse, porque no te ejercitas para que la fe crezca. El Señor me decía, pide por eso,
Tienes que ejercitarse en la fe. Pide valentía. Pide el conocimiento, la revelación de mi Hijo y dominio propio. ¿Por qué? Lo que va a ser probado, ¿qué es? Tú puedes hablar en lenguas, profetizar, puedes echar fuera demonios, pero el momento de la prueba, ¿cuánta gente ha reprobado? Con dones. Lo que más tenemos que cuidar es la fe. La fe se ejercita, la fe se alimenta, y hay una comida que alimenta la fe, y hoy el Señor nos la va a dar a conocer. Dice en Juan capítulo 4, que le dice él cuando se encontró con la samaritana. Ellos fueron a buscar los discípulos comida, mientras que él habló con la samaritana, y cuando regresó, le dijo: Señor, trajimos comida, come. Y él les dijo, y nos dicen esta noche: yo tengo una comida y una bebida que ustedes no conocen, y que nos quiere dar iglesia para que nuestra fe aumente, pero la iglesia nos está despreciando. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios, en 1 de Corintios capítulo 2, en Hebreos capítulo 5 y en 1 de Corintios capítulo 3, le habla a los niños fluctuantes de la iglesia. Aquellos que reprueban una y otra vez, que deberían de ser maestros, que llevan años, que han visitado una, otra y otra iglesia, y que reprueban una y otra vez, y que el resultado final, ¿cuál es? Alejarse de Dios. Y el Señor dice: ¿saben por qué les pasa eso? Porque ustedes toman leche, deberían comer vianda, y hoy nos va a decir cuál es esa comida, cuál es el vianda que Él quiere darle a su iglesia. Pero ¿sabe qué dice Pablo en 1 Corintios 2? Ustedes no están preparados para recibirla. Y en 1 Corintios 3 les haría daño, porque los niños cuando toman leche tienen que tener un proceso, es un alimento que el Señor nos da, y empieza con una leche, como dice 2 de Pedro, dice: les sé como beber recién nacido la leche espiritual no adulterada. Los bebés toman leche, pero hay un tiempo en que salen dientes y ya tienen que comer sólido, porque si siguen siendo niños les va a hacer daño. Y no solamente se hacen daño a ustedes, sino que le hacen daño al evangelio. Y se blasfema el nombre del Señor, como dice Ezequiel 36. A causa de ustedes han blasfemado mi nombre, porque no quieren madurar espiritualmente, porque todavía creen que solamente la iglesia trae salvación. No, la palabra de Dios dice: Nicodemo, iglesia, es necesario nacer de nuevo. Y esto solamente, esta madurez es por el Espíritu, porque el Señor ciertamente, como nos enseñó en estos días, Él empieza con niños fluctuantes dándoles leche, donde primero les muestra que la ley, no para que estemos en la ley, pero nadie puede recibir la gracia si no conoce la ley. Y la ley, porque nosotros cuando llegamos y empezamos a conocer la palabra, queremos cumplirla. Queremos ponernos la falda larga, ponernos los aretes pequeños, queremos colocarnos corbata, queremos predicar de una manera, queremos hacer las obras de la ley. Y cuando nos damos cuenta que podemos tener, y vamos a ver, estamos incumpliendo, porque la iglesia estaba en pecado. No hay nadie que deje de pecar si no es por Cristo. Hasta que Cristo no sea revelado y haya un verdadero arrepentimiento, sí hay concupiscencias ocultas, y el Señor las ha sacado a la luz. Y el Señor no quiere una iglesia en pecado, porque el que peca no va a entrar a iglesia. Él los llama siendo pecadores, pero Él los llama para lavarnos, limpiarnos y santificarnos. Así que el Señor te dice hoy, yo no recuerdo dónde está, creo es en Gálatas, donde Él dice: la ley lo que hace es ser un tutor para niños inmaduros. Porque ¿para quién es la ley? Para los transgresores. ¿Venimos siendo o no venimos siendo transgresores? Venimos siendo enemigos de la palabra, haciendo todo lo contrario. Venimos, ¿por qué están hechas las leyes de tránsito? Para los que las infringen. ¿Por qué está la multa de cruzarse el semáforo en rojo? Porque hay quienes lo cruzan. ¿Para quién es la ley? Para los que infringen la ley. ¿Por qué dice que el que fornica no entrará? Pues para los fornicarios. Pero si te llamo siendo fornicarios, ¿para qué debes de fornicar? No condena a los fornicarios. Él dice: vete y no peques más. Yo te lavo y te limpio de toda maldad y de toda iniquidad. ¿Por qué la ley los acusa? Porque no están en la gracia. Estar en la gracia no es el libertinaje para decir: soy fornicario, perdóname, te lavo y te limpia, pero no peques más. Si vuelves a fornicar, te estás saliendo de la gracia. La gracia es el poder de Dios para dejarlo de hacer, no el libertinaje, para justificarnos en el amor de Dios. El amor de Dios nos justifica. Hijitos, no pequéis, pero si pecares,
abogado justo tendréis. ¿Por qué se peca una y otra vez? Por la inmadurez espiritual. Bendito sea el Señor, que dice en Hebreos, capítulo 5. Ejercítense, salgan de esos primeros rudimientos. Salgan de allí, de los primeros rudimientos. Hay una madurez a la que ustedes tienen que llegar, porque la batalla que tienen es de fe, y cada vez la batalla va a ser más fuerte, porque primero nos va a tener como esos niños que nos tiene ahí en la casa, pero esos niños van a ser adolescentes y tienen que salir al mundo. El Señor dice, ustedes van a ser como corderos en medio de lobos, y necesitamos tener esa fe que empieza como un grano de mostaza, pero que el mismo Señor, con el alimento que nos da, la convierte en el árbol más firme y grande que puede haber. Como es la semilla de mostaza pequeña y cómo es el árbol de mostaza. Esto es lo que el Señor quiere. Nosotros iniciamos con ese tipo de fe, con nuestra fe, creyendo, y el que cree lo sigue, dice el Señor. Síganme. Hoy lo leímos, ¿no? Dice el Señor, aquí hemos visto hasta que el Señor resucitó a alguien, y si ni viendo creyeron, todavía dudan de lo que yo puedo hacer. ¿Qué he hecho en sus vidas que los pone a dudar de mi poder y mi amor? ¿Por qué me dan la espalda una y otra vez? ¿Por qué dejan de creer en mí? Porque su fe es escasa. Porque no se han determinado a seguirme. Solamente siguiéndome en el camino, yo aumentaré la fe. No hay manera de que aumente la fe estando en ocio, estando en rebelión, estando en nuestros propios caminos. La fe viene por el oír y el oír el mensaje de Cristo Jesús. Tenemos que conocer al autor que nos da fe. Tenemos que conocer al que tenemos que tener la mirada puesta en Él, en su palabra. Él es el verbo, Él es la palabra. Cuando nos desenfocamos de la palabra, hasta ahí va a menguar la fe. Deseos de la carne. ¿Qué desea tu corazón? ¿Lo eterno o lo que perece? El que piensa en las cosas de la carne está en la carne. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 3. Efesios capítulo 2, verso 3. Del 3 al 5. Leámoslo desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué dio? Cuando estaban muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Si no se sigue a Cristo, ¿qué se sigue? O sigues a Cristo o siguen las corrientes del mundo. Hay dos caminos, no hay un tercer camino. Y a veces se anda en el camino, pero el Señor nos enseñó que en los caminos hay que recodos, desviaciones. Y ahí en estos recodos es que la gente para y se desvía. Dejo de verlo a Él. Y todo el que deja de ver la luz, dice, el que me sigue a mí no andará en tinieblas. El que no lo sigue, ¿cómo anda? Iglesia, ¿cómo anda? No, tus obras muestran eso. Todo el que da obras de la carne anda en tinieblas. ¿Escrito está? ¿Saben qué? Viene el Señor con su palabra a alumbrar nuevamente, a hacer volver en sí, a hacer que vuelvan a su camino. Porque la luz vino al mundo, pero la condenación es que los hombres, aun viendo la luz, aman más las tinieblas que la luz. No van a la luz para que las obras de maldad que están haciendo no sean reprendidas, porque la luz va a exponerlo todo. Dice, no hay nada oculto que la luz no lo manifieste. Y si estamos en pecado, la luz lo manifestará. No te llamará tal vez por tu nombre, pero cuando te trae esta verdad, discierne pensamientos e intenciones del corazón y te dice cómo estás, tú y yo. Y es inevitable, y es la razón por la que la gente se deja de congregar, porque empiezan a caminar en sus propios caminos, empiezan a caminar en tinieblas. Escúchame, iglesia, hoy te dice el Señor, la razón por la que te dejas de congregar es porque amas más las tinieblas que la luz. Porque sabemos, tú y yo, que la única manera que hemos permanecido es por esta palabra, que nos ha sostenido, que nos ha alentado, que aunque traiga exhortación nos ha levantado. Como nos mostraba hoy con el niño, aunque se le exhorte, hay un descanso. ¿Por qué?
porque Él reprende son las obras de tinieblas que tienen a aquella persona cautiva. La persona está cautiva en los deseos engañosos de la carne. No pienses que porque tú pecas estás gozándote. Tú estás siendo esclavo del pecado. Escrito está: el que peca, Juan capítulo 8, esclavo es del pecado. ¿Saben qué es esclavo? Hace la voluntad de la carne. En los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sabemos que este espíritu opera en hijos de ¿qué? ¿Quiénes? Los que están detrás de las corrientes, siguiendo las corrientes del mundo. ¿Quiénes? Los que están en tinieblas. ¿Quiénes? Los que le hacen caso a sus pensamientos y a los deseos de la carne. ¿Quién lo dirige? El Señor dice que el que anda en tinieblas tropieza constantemente. Todo el que se aleja de la palabra empieza a tropezar. La economía mal, todo empieza mal. ¿Por qué? Porque está andando en tinieblas. Así no nos llamó el Señor, donde todo estaba mal. Entonces todo el que se aleja, todo empieza a fallar. Salud, economía. Porque las tinieblas los hacen tropezar. Es bello cuando el Señor hace evidentes estas obras. Porque muchos le vienen y le preguntan al Señor por qué. Lean Jeremías 2 pecados ha cometido mi pueblo: alejarse de mí. La luz, el que les da agua, el que les da vida, y haber creído que sin mí pueden retener agua. Son cisternas rotas que no van a poder. Son pámpanos que se van a secar sin mí. Solamente el pámpano da fruto en él, y Él dice en su palabra: el que no dé fruto será cortado. Nadie puede dar fruto lejos de Él. Pero yo oro, fruto. Pero yo me arrodillo todo el día, fruto. Pero fruto es fruto lo que el Señor va a ver, no los sacrificios. Y Él dice: yo quiero obediencia, no sacrificios. Y Él quiere que permanezcamos en su palabra para ser verdaderamente libres. Y que no digamos que somos de la luz cuando son manifiestas las obras de tinieblas. Escrito está, iglesia. Todo esto no lo he hablado la semana, toda la semana. ¿Amén? ¿Cuánto le decimos amén? Sí, Señor, así es. Dice la palabra de Dios: entre los cuales también todos nosotros, dice que todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. La carne tiene deseos. La carne tiene deseos. Dice: vivimos en otro tiempo. Pregunta: ¿estás viviendo en otro tiempo diferente a tus deseos o todavía tienes deseos de la carne a los cuales estás sujeto? La carne le da órdenes al hombre. Duérmase, párese, no vaya, estás enfermo, no vaya, le duele la cabeza. Aló, vamos a salir. No, yo me tomo una acetaminofén. La carne le da órdenes al hombre, porque la carne está en contra de todo lo que es del espíritu. Si andas en la carne, no pienses venir aquí, como dicen: no, es que yo quiero venir en la carne y alisarme. Eso no pasa. No sienten, no ven, son insensibles, están muertos, y esta palabra es para dar vida. Por eso los trae la misericordia del Señor. Y si me alejara, yo también haría lo mismo conmigo. No nos engañemos más, ni culpemos más. Es que no sé, yo creo que es la música, yo creo que son las alabanzas. No, sabe que es el calor del ventilador, que antes no sopla viento, sino que es como un calor. La carne no soporta lo del espíritu, y la palabra es espíritu y la vida. Por eso te incomodas, por eso quieres salir corriendo, por eso el Señor nos está sacando. De ahí tiene que ser media hora, tiene que ser una hora, y el Señor dice: ya basta de las órdenes de la carne al Señor. El Señor viene a sujetar la carne, el Señor viene a reprender la carne, pero la carne le da órdenes a Dios cómo tiene que ser, cómo, cuándo, dónde, quién. El Señor dice: no, yo vengo a traerlos para darles vida, para que no estén sujetos más a esos deseos que los tienen cautivos, que los alejan de mí. Porque ustedes están alimentando más la carne, le dan más alimento a la carne que al espíritu. Y mi misericordia los trae para darles el alimento que ustedes no conocen, pero que hoy les quiero dar a conocer. Y dice la palabra, dice: en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Qué? Haciendo la voluntad de la carne.
lo que la carne les dice. Y no solamente la carne, mira, y también haciendo la voluntad de los pensamientos. Por eso el Señor dice, ¿qué piensas? Eso sientes. ¿Qué sientes? Eso haces. Todo empieza con los dardos encendidos del fuego del maligno. Y hoy vamos a entender por qué la gente empieza a caminar en la carne. Aquí está la respuesta. El Señor dice en 2 de Corintios capítulo 6, ustedes son templo del Espíritu Santo. ¿Qué coidonía hay? Un incrédulo con un crédulo. Los varones, ¿qué coidonía hay en una reunión de varones que están hablando cosas terribles de las mujeres? ¿Qué coidonía hay si eres templo mío? Eso va a mover los deseos de la carne. Y eso te va a llevar pensamientos cuando estés solo. Ay, el Señor está dando el ejemplo. Y esto es para las mujeres. ¿Qué coidonía hay, iglesia? En la murmuración donde se reúne la familia, las vecinas. ¿Ustedes creen que no es normal? Las familias se reúnen a descarnar la propia familia. Y el Señor dice, yo quiero que sean luz, no sean ya partícipes de todo eso. No quiero que sean partícipes. ¿Qué coidonía hay? No los juzguen, no los señalen, pero ustedes no sean partícipes porque yo quiero que anden en luz. Y sabemos que muchos de los que están aquí tienen empatía con las cosas de la carne. Y tal vez nos van a aborrecer. Y dice la palabra que pasará. Que muchas veces reprendemos, pero somos parte. Todo empieza con los dardos de fuego del maligno. ¿Qué estás viendo? Ya es normal ver, oír pornografía auditiva en las canciones. Eso pone a maquinar. No nos engañemos más, vivimos en un mundo lleno de maldad. Y el Señor dice algo muy claro, ustedes no son del mundo. Guarden su mente, guarden sus corazones. Guárdense para mí, porque si no guardan su corazón, de ahí es donde emano yo. ¿Por qué no emana? ¿Por qué emana maldad? ¿Por qué emana malicia? ¿Por qué emana lo que está emanando de ustedes? Porque se maldicen entre pareja, porque se maldicen los hijos, ¿por qué maldicen las cosas? Porque, ¿qué está emanando? Ojo. ¿De dónde emana el Señor? Del corazón. ¿Qué baja al corazón? ¿Cuál es tu pensamiento? Dale ser. Todo empieza aquí. Esta bendita batalla. Y aquí es donde tenemos que pelearla, dice el Señor. Él vino a renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque Satanás tenía cautivo al hombre en los pensamientos, en los deseos de su mente y en los deseos de su carne. Él va a tentar comandándole cosas, oyendo cosas. Hay gente que oye y se mueven cosas del pasado. ¿No es verdad, iglesia? El Señor dice, guárdense. ¿Qué coidonía hay? El peor error es cuando hay mezcla. La mezcla, iglesia, el Señor no quiere mezcla. O eres frío o eres caliente. Los tibios, escucha, escrito está, los vomitará de su boca. Nosotros llegamos siendo fríos. Nosotros llegamos siendo malos. Nosotros llegamos siendo pecadores, pero la obra del Señor se tiene que ver. Tiene que ver, iglesia. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que no hacemos nuestra propia voluntad como creíamos, ¿cierto? Sino que hacemos la voluntad de la carne y de los dardos de fuego que manda el maligno. Y éramos por naturaleza, está hablando de una naturaleza, ¿cierto? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, escucha, iglesia, que es rico en misericordia. Hoy es nueva su misericordia. Por su gran amor, hoy nos está hablando su amor. Con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, sin merecer. Y el Señor te quiere dar vida. Sal del estado en el que estás. Él dice, esta palabra despierta, pero a ti y a mí nos dice, levántate entre los muertos. Estás normalizando todo lo que estás haciendo y el Señor dice, yo he visto y he oído lo que estás haciendo. Sé tu tiempo de ocio. Sé que no estás aprovechando bien el tiempo. Y mi misericordia es la que te está llamando. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo acabo de decir, que la carne tiene deseos, que nos hace y nos somete a esos deseos. Anden en el Espíritu. ¿Cuál es la única manera? Andando en el Espíritu. ¿Cómo vas? Andas en el Espíritu. ¿Por qué debemos andar en el Espíritu? Porque si andamos en la carne, somos enemigos de Dios. La palabra de Dios dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Satanás va a traer algo que les va a mostrar el Señor: codicia, querer obtener lo que les manda aquí a la mente. Hay gente frustrada que mis ojos, gente cercana, por lo que llevan años queriendo tener y no tienen, pero es el deseo diario de cada día, frustrados en esa área. Eso se llama codicia. ¿Qué es codicia? Cuando Pablo habla en Romanos capítulo 7, dijo: ya no está ley. Y la ley me muestra que yo soy codicioso. ¿Qué es codicia? Es deseo, anhelo, ambición, ansias. Y esto produce envidia, porque te da envidia lo que otro tiene. Y esto genera frustración. Codicia, no, pero yo no deseo nada. Codicia es una mujer. Estás viendo algo y la codicias. Codicias cosas materiales. Codicia lo que otro tiene. Hay gente que codicia el dinero de otros. Satanás va a mostrar lo que él te puede ofrecer en el mundo, pero que al final es un camino de muerte. Y la gente se va a frustrar, se va a desenfocar a causa de la codicia. ¿Qué ofrece Satanás? Lo mismo que le ofreció a Eva, lo mismo que le ofreció a David, que cayó también. ¿Eva cayó? Sí. ¿David también? Sí. Y lo mismo que le ofreció a Jesús: deseos de los ojos, deseo de la carne, de la gloria de la vida. Esto no viene de Dios, esto viene del mundo, dice el Señor. Así que no amen al mundo ni lo que hay en el mundo, porque esto es lo que van a encontrar en el mundo. Deseos de los ojos, codicia, quererlo tener. Deseo de la carne, lo tuvo, y vanagloria de la vida. Porque la codicia no solamente es tener algo, sino tener un estatus, una posición, fama, ser conocido. Y eso se mueve en la misma iglesia. Eso también lo presenta el enemigo. Si no se atrevió a hacerlo con Jesús, Jesús nos mostró, nuestro Señor, cómo tienta el enemigo. Es que yo quiero por esa nevera, no sé, ya me gota, pero la quiero. Codicia. Porque el Señor jamás añadirá tristeza en lo que da. Jamás. Yo quiero esto, no sé, pero no nos va a alcanzar. Dios proveerá. Dios no es así, Él lo que da. Él dice: ocúpese primeramente del reino de Dios y su justicia. Yo conozco el deseo de su corazón, pero no lo codicien. Esperen, yo los voy a dar en mi tiempo, cuando estén preparados para recibir. Codicia. Hay hombres que codician a la mujer del prójimo, y hay mujeres que codician el esposo de la hermana o de la familia. El Señor está hablando verdad. Y eso genera envidia. Ese es el corazón del hombre, iglesia, y eso es lo que trabaja Satanás. Si no es así, ¿por qué hay divisiones? El Señor le dice a la iglesia aquí en Gálatas que no andemos ni en pleitos, ni en contiendas, ni en disensiones. Porque cuando el Señor empieza a dar, empieza la codicia y querer tener lo que el hermano tiene. Y empiezan frustraciones en la propia iglesia. Porque Satanás tienta en todo lugar. Y tentó a la misma palabra, al verbo. Le enseñamos a los hijos a ser codiciosos. Ustedes ven lo que se está moviendo en los jóvenes hoy en día: codicia. Querer ser como aquel narcotraficante, para no mencionar. Todos tienen esa visión, la mayoría. ¿Sí o no? En ganarse la plata fácil. Esto es lo que siembra es codicia. Y se meten en la película, ¿no? Y uno habla con y se mete. ¿Trabajar? No. ¿Matarme en un trabajo? No, de plata fácil. Codicia. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque por lo cual muchos, por amar esto, fueron traspasados de dolores, dice en Timoteo. Amar lo que perece
Porque el Señor dice, ¿de qué sirve obtener todo esto si el alma se pierde, iglesia? Dime, iglesia, cuando nos sentimos secos, porque en algún momento se ha sentido esa sequedad, que uno siente morir y que uno ya no tiene esperanza, y viene el Señor y nos vuelve a dar agua en medio del desierto. Dime de qué sirvió aquello por lo que lo dejaste, aquello por lo que le diste la espalda, aquel o aquella que te dijo no vuelvas. ¿De qué sirve en ese momento? No sirve de nada. El único, iglesia, que ha estado, estará y nos espera hasta el fin es Él. Nadie más. No codiciemos lo que perece, porque el Señor dice, trabajen por lo eterno. Están trabajando demasiado. Esa es la herencia que le están dejando a sus hijos. Cosas que perecen. ¿Cuántas personas trabajan por herencias y a la final hasta se asesinan por una herencia? Quedan de enemigos como familia por una herencia. Ahí la codicia levanta envidias. Estos ojos lo han visto también. Envidias. Trabajen por lo eterno. Hay una casa espiritual que tenemos que trabajar. Aquí donde Él quiere morar, iglesia. Esto es lo que más deberíamos cuidar. Pero no se cuidan. Se maldicen. El Señor ha dicho, entre parejas se maldicen. El Señor está poniendo a orar todos estos días por los hogares. Esa es la herencia que quieren dejarle a los hijos. Pero el Señor vino a restaurar, a dar vida, iglesia. No hay otra manera. Vamos a pasar momentos difíciles, tal vez que no entendamos. Pero el Señor nos hará mirarlo a Él y ver y decirle, Señor, tú estás obrando, sí estás haciendo en mi vida, sí estás trabajando. Porque el Señor dijo, ¿saben qué es lo que pasa? Y aquí vamos a entender hoy. Porque la gente se siente seca, porque empieza a aborrecer la palabra, porque le parece que es poca cuando fue el poder que Dios usó para salvarnos y el poder que Dios usó para levantarnos cuando estábamos caídos. Y esto ha pasado siempre desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor le habló a los 5,000 del pan de vida eterna. Y hoy en esta noche el Señor dice, la gente empieza, en Malaquía lo dice, Gálatas capítulo 3, Pablo les dice, insensatos, necios, tontos, torpes, ¿qué les pasó? ¿Qué los fascinó? ¿Qué deseo? ¿Qué les ofreció Satanás que los sacó de mi camino? Él les dice, y mire la traducción, necios. En otra dice torpes, tontos, Gálatas tontos, ¿qué pasó? Si iniciaron en el espíritu, ¿por qué terminaron en la carne? Porque empezaron a desear lo de la carne. Porque se alejaron de mí. Ustedes no recibieron el espíritu por haber creído en Cristo. ¿Qué les hace pensar que allá van a tener agua? El espíritu es el agua que necesita el alma. Es esa paz, ese reposo, las aguas donde el Señor nos pastorea, nos hace descansar. Este alimento espiritual es el que nos da, iglesia, al alma. Y es lo único que nos mantiene. Dice, el que come de este alimento no tendrá hambre jamás. Y yo decía, ¿qué es esto? Y el Señor decía, el que come de mi carne. Y los mismos ahí dicen, comer de la carne. Ah, pues, la gracia, no entendemos. Me dijo, hay dos carnes. Yo vine en carne para crucificar los deseos engañosos que ustedes tienen en su carne. El que come de mi carne, el sacrificio, no tendrá hambre jamás de esos deseos que Satanás les va a ofrecer. Ustedes tienen hambre constantemente porque desean las cosas naturales, las cosas de la carne. Nunca les da abasto. Viene un carro de 4 llantas, quiere uno de 5. Pero no existe, invéntenlo, pero yo quiero tenerlo porque quiero ser el primero en tener un carro de 5 llantas. Miren la codicia, sale una moda y todos repetitivos, todos se ponen lo mismo, eso es codicia, querer tener lo que otro tiene. Yo quiero los zapatos que tiene la hermana. Ay, yo quiero esa moña. Ay, yo quiero, está lo más pequeño, iglesia. Codicia. Y Satanás sabe eso. Y Él le da a la carne lo que pide. No es mentira lo que el Señor está diciendo. No es mentira, iglesia. Si no identificamos qué es lo que anhela tanto nuestro corazón y qué es lo que Satanás, el cebo que pone una y otra vez para sacarte del camino, como iglesia te vas a mantener firme hasta el fin. Si solamente los que permanezcan firmes hasta el fin son salvos. Aquí no es salvo el que viene de vez en cuando.
Aquí no es salvo el que predica. Aquí no es salvo el que echa fuera demonios o hace milagros. La palabra de Dios dice, hacedores de maldad, no los conozco. Apartados de mí. Ahora imaginen los que no hacen nada en el reino. Los que creen. El Señor dice, y me decía, ¿ustedes creen que llorando en una habitación, arrodillados, sin un corazón rendido? Dice, mire, el Señor me decía, mira, la rendición no es el que llora y el que se arrodilla. La rendición es que cuando se arrodilla y llora, si se levanta rendido, haciendo mi voluntad, ese es el que se rindió. Me dijo, no mires según la apariencia, porque ves muchas lágrimas. Incluso él empezó conmigo. Yo no quiero que hagas esto, yo quiero que te rindas. Hay gente que hace estas y que lo hacen en sus propias casas, pero a la hora de obedecer al Señor no lo hacen. Se rinden a los deseos de la carne y los deseos de su mente, pero no a la voluntad del Señor. Él me decía, el que se humilla no es el que se arrodilla. Hay gente que tiene las rodillas negras, que me han dicho, mire, es por estas rodillas. No, por estas rodillas no es por Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el que pagó el precio, no tú ni yo. Y Él quiere corazones contritos y humillados. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Cuántos hemos dicho, miren, mi esposo es por esto? Vea, no, iglesia. Si tu esposo, mi esposo, tu esposa es salvo, es por Cristo, no por ti. Él nos demanda es creer. Los méritos son para mi Señor. Son para Él. Ahora, si te quieres llevar los méritos de Cristo, si tu esposo o tu esposa se pierde, ¿sería por ti también? ¿No? ¿O no, iglesia? ¿Sí o no? Su misericordia, su gracia, alcanza a todo aquel que cree, iglesia. Y Él no hace excepción de personas. Ni a la prostituta, ni al ladrón, ni a ninguno, así haya cometido el pecado que comete. Si se arrepiente y se humilla, hay perdón, amor y misericordia. Porque el deseo de la carne, escucha, ¿el qué? Deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Por eso el Señor dice, anden en el espíritu, porque esos deseos son en contra. Entonces, si andamos en el espíritu, ay, hermano, es que mire, la verdad, yo quisiera cambiar, pero no puedo. Es que esa debilidad, ¿por qué andas en la carne? El Señor dice que si andamos en el espíritu, diga el débil, pues soy en Él. El que anda en el espíritu, la debilidad, y es donde el Señor se glorifica. Ahí, en tu debilidad y en mi debilidad, donde se para Él, si tú le entregas tu debilidad. Cuando el Señor ha mostrado mis debilidades, yo le digo, Señor, este es el aguijón. Pablo dice, yo no me glorío ya en mis fortalezas, sino en mis debilidades, porque ahí es donde Él me usa. Ahí es donde yo veo el poder y la fuerza de Él. Ahí es donde digo, yo no puedo dejarlo, pero Él viene y dice, sí puedes en mí. Porque tú todo lo puedes en mí que te fortalece. Todo lo puedes en mí que te fortalece. ¿Por qué son débiles? ¿O por qué seríamos débiles? Por andar en la carne. Si andamos en la carne, estamos en contra de Él. Pero si andamos en el espíritu, ¿qué daño puede hacer el enemigo? Mira, todo el que come de la carne, que nos va a explicar el Señor, no tendrá hambre, vendrá el tentador. Todo el que está en Cristo sabe que el mundo no nos puede ofrecer nada de lo que nos ha ofrecido. Paz, gozo y salvación. Eso no se compra, eso no lo puede ofrecer Satanás. ¿Cuántos tienen lo que tienen? Es que si yo tuviera esto, y lo tienen y mantienen frustrados todavía. Lo he escuchado una y otra vez. Es que me alejé por esto. Lo tienes y ya lo tengo. ¿Y qué? No, ¿y cuál de mal? Te falta la comida que el Señor te quiere dar a conocer. El vianda, el alimento espiritual a los que le aman, a aquellos que están dispuestos a dejar su vida por Él. Él no se lo da a todo el mundo. Él demanda seguirle. Y a ellos les da a conocer cosas, secretos y tesoros guardados y escondidos que tiene para los que le aman. A los que están dispuestos a decir, sí Señor, reconozco, esto me tiene así, nada me ha ofrecido lo de allá afuera. Yo no doy más. ¿Qué hay que hacer, Señor? Sígueme, lo sigo. Tan solo crean y sígame. El resto lo hace Él.
En Juan 6 le dice el Señor, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder hacer las obras del Señor, de Dios? No hay nada que tú y yo podamos hacer, solo creer, le dijo, creer, para que por fe las obras sean hechas. Pero les dijo, entonces muéstrenos una señal, y no les acabó de multiplicar el pan y el pez. Nunca es suficiente. Nunca estamos agradecidos porque hay cosas que Él ha hecho en nuestra vida, sanidades, liberaciones, restauraciones en los hogares, restauración con los hijos, y ni así creen. Los ha liberado 1, 2, 3, 4. Ya hay quienes van a superarme porque el récord lo tenía yo en este lugar cuando estaba en la carne. Ya no me fuera el mismo demonio, y ni así creemos que Él es el que tiene el poder de sujetar toda tiniebla. Hasta que dijo, para los que no saben, ¿hasta cuándo te van a echar fuera el mismo demonio? ¿Me ofendí? Claro, ¿esto ofende? Sí, me ofendió, pero fue para vida. Sí, estoy cautiva porque esto vuelve a causa de mi concupiscencia. Entrégame la concupiscencia. Yo lleno esa área que esto toma una y otra vez. No la hemos entregado. Estamos jugando con la gracia de Dios. Su paciencia, que Él dice que se agota. Hebreos capítulo 3. Me probaron y me tentaron, así como lo hicieron en el desierto. Aún está la puerta abierta, aún pueden entrar al reposo. No caigan en semejante ejemplo de desobediencia de aquellos que no quisieron obedecer, que amaron más las tinieblas que la luz. Y no vienen para que las obras de maldad no sean reprendidas. La condenación no va a ser porque Cristo condenó. La condenación fue por haber aborrecido la luz. Porque dice la palabra de Dios que el que lo aborrece a Él, Él lo aborrece. Y dice que todo aquel que aborrece a la luz, lo está aborreciendo a Él. Él viene a deshacer obras de tinieblas. Estos deseos de la carne que Él cargó en su cuerpo, esos pecados, esas concupiscencias, para que ya no estemos cautivos en eso. Pero el hombre ama la cautividad. Porque hoy el Señor te dice, yo vine a eso, a libertarte. Vine a rescatarte. Vine a decirte que en mí sí es posible que dejes de pecar. Vine a decirte que no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder de mi bendito Espíritu Santo. Vine a decirte que yo soy el único que te puedo levantar. Que el pecado una y otra vez se tira al suelo, pero que siempre he estado yo ahí para levantarte. Y cuando te levanto, das la espalda y te vas. Vengo a decirte que eres tú el que se ha olvidado de mí. Yo nunca me he olvidado de ti. Que siempre estoy orando para que mi hijo pródigo regrese. Que siempre estoy orando para que tu fe no falte. Porque escrito está que eso es lo que Él hace. Amén. Que siempre he estado para ti. Que nunca he reprochado cuando vuelves. Que siempre te he abrazado y te he besado. Amén. Que si has caído yo te he levantado. Que si has tenido temor yo te digo no temas, yo soy. Amén. Que siempre he estado para ustedes. Pero ustedes aman más al mundo que a mí. Y esto lo tienen que reconocer. Que aman más las tinieblas que a mí, que lo quieren hacer en su manera, que ustedes se desvían, sus sendas son torcidas porque las sendas están en la mente del hombre, que el hombre siempre está pensando en codicia, en hacer su propia voluntad. Él dice que las sendas se tuercen aquí, porque antes de tú salirte del camino, ahí es que no volvió, hace rato que las sendas estaban torcidas, hace rato que el corazón estaba lejos, hace rato que aborrecías mi palabra, porque aquel que es de Dios, palabra de Dios querrá oír. Aquel que anda en el Espíritu amará la palabra y sabrá que es Dios el que está hablando en esta noche. Pero aquel que anda en la carne aborrecerá y no vendrá más, porque dice, la carne es contra el Espíritu. Y si algún día, dice el Señor, decides volver a mí, todavía hay tiempo, te estaré esperando. Para lavarte, limpiarte y para decirte que te amo. Que entiendas que el mundo ofrece dolor. El pecado trae muerte, la carne es muerte, el Espíritu nos trae para darnos vida. Esto es lo que el Señor tiene que decirte en esta noche. Esta es la palabra que tienes que llevarte. Tal vez tu carne no la reciba, pero la palabra de Dios dice, y escrito está, el Espíritu en aquel momento te hará recordar lo que yo ya he hablado, lo que ya les he dicho. Ustedes se han alejado no por falta de mi amor, sino porque ustedes no me aman, porque aman el mundo y las cosas que hay en el mundo. Yo los he amado y con amor eterno lo di todo. ¿Qué más quieren de mí? Lo he dado todo, como dice Jeremías. ¿Qué mal hice? ¿Qué mal hallaron en mí para alejarse? ¿Qué mal hallamos en Dios, iglesia?
Si todo lo bueno proviene de Él tiene buena dádiva. Y aunque el Señor nos exhorte o aunque vengan las pruebas, el Señor lo hace a veces para zarandearnos. Porque el que no despierta la primera, ni la segunda, ni la tercera vez le dice como a los discípulos, le dijo Jesús, duerman, ya viene el zarandeo. Pero aún así yo estaré ahí para restaurarlos, si la puerta sigue abierta. Pero muchos prefieren el zarandeo, porque hay quienes piensan que nadie los vio en el pecado. Él vio, porque escrito está en el Salmo 51, he pecado contra el cielo y contra Dios, porque nosotros creemos que pecamos contra el hombre, y como el hombre no se da cuenta, no pasó nada. El pecado es contra Dios, no contra los hombres. Nosotros pecamos contra Dios, contra el cielo y contra Dios, porque Él ha visto nuestro pecado. Y Él dice, arrepiéntanse y conviértanse, para que vengan tiempos de refrigerio. Porque el refrigerio que no tienen las almas es a causa del pecado. Bendita sea la palabra de Dios. Bendito seas, Señor. Tu palabra es santa, es bendita, Señor. Sigue hablando, Señor. El deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Escuchan? Para que no hagamos lo que queremos, o sea que hay una cautividad. Pablo dice, y hallo esto, que el pecado que mora en mí me tiene cautivo y queriendo hacer lo bueno no puedo, porque el pecado me obliga a hacer lo malo. Y creemos que el corazón es tan engañoso y el pecado engaña tanto el corazón del hombre que le dice, tranquila, tranquilo, nadie vio. Tranquilo, nos decía el Señor, las crisis de remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. Hay gente que tiene crisis de remordimiento y lloran, Señor, me perdona, pero si vuelven al pecado, ¿un verdadero arrepentimiento? No, no hay fruto. Da pues frutos dignos de arrepentimiento. El que hurtaba no hurte más, el que mentía no miente más, el que murmuraba no murmure más, el que fornicaba no fornique más, el que adultera no adultere más. Y el Señor no nos llama para condenarnos, sino para decirte, por ti vine. Por ti vine. Tienes que entender que esto que yo llevé en mi cuerpo fue por ti, para que tú no padezcas, lo padecí yo. Palabra dura de oír, pero es para vida eterna, porque Él nos quiere dar vida. Él sí anhela una eternidad con nosotros. Él sí desea una eternidad con nosotros. No puede ser que la iglesia siga en pecado. La exhortación es necesaria. Pablo tuvo que exhortar en la iglesia a los corintios. Una iglesia llena de dones. Oh, no, el espíritu, el mover del espíritu, tremendo. ¿Vieron las liberaciones? ¿Vieron? No, el Señor me decía, ¿quiere ver el espíritu? Mira el fruto, ¿dónde está el fruto? Soy yo. Él es el que hace que demos fruto. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Por los frutos nos conocerán. Iglesia, Cristo viene, Maranata, Cristo viene. Todos dicen que viene, pero Él no viene por una iglesia así. ¿Qué le diremos al Señor? ¿No lo sabía? ¿Por qué creen que Él está predicando su verdad en todo el mundo? Para Él ser tomado por justo, porque todos daremos cuenta ante el trono de gracia. Él no te está pidiendo, Él te está pidiendo cuentas ya. Todavía está abogado, todavía puedes ir a Él, todavía puedes acudir a Él, a nuestro abogado. Gálatas Juan capítulo 6. ¿Entendemos qué produce la carne? ¿Qué, iglesia? ¿Qué produce la carne, iglesia? ¿Nadie sabe? ¿Usan ahí por el mensaje? Muerte. Muerte. Yo estoy vivo, no me ha pasado nada, pequé y no pasó nada. Muerte. Tienes nombre que vives, pero estás muerto. Y yo te quiero dar vida. El pecado trae muerte. Qué momento tan terrible cuando se diga tu nombre no es hallado en el libro de la vida.
no es cuando tú llegaste y fue escrito, sino porque el Señor dice en Apocalipsis que el que persevera hasta el fin será salvo. O sea que hay una perseverancia. Y la única manera, dice segunda de Pedro, capítulo 2, es que ejercitemos la fe, porque es por fe que somos salvos y es por la fe que el justo vivirá. ¿Por qué creen que la fe es la que tiene que ser probada? ¿Por qué creen que tenemos que darle gracias al Señor por las pruebas? Porque la prueba nos muestra cómo está la fe y le quita todo engaño al corazón. Porque nos confiamos en nosotros mismos, y es que porque oramos como oramos y a mi manera. Prueba, ¿no tienes fe? Si viniera el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué creen que la prueba la tenemos que decir? Los apóstoles decían, gócesen en la prueba. La prueba es la que muestra si lo aman o no lo aman. La prueba es la que dice, si no aguantamos, iglesia, que nos quiten algo que perece, imagínate que te pidan dar la vida por Cristo. El Señor decía, por eso tienes que ejercitarte en la fe, en la valentía, en el conocimiento para saber. Y me llevaba Esteban. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, conocía de quién estaba hablando. ¿Sí o no lo conocía? Desde los profetas, todo les dijo. Tenía fe en él, claro, no importaba en medio de qué estaba y que lo iban a apedrear, tenía fe. Ahora tenía dominio propio. Necesitamos dominio propio. ¿Para qué? Porque el dominio propio es lo que no deja que nosotros, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Hay gente en la iglesia que le da pena decir al mundo que no y terminan siendo partícipes. Necesitamos dominio propio. Y la palabra de Dios dice que hemos recibido el Espíritu de Dios, Espíritu de poder. ¿Espíritu de qué? De amor y de dominio propio. Necesitamos ser llenos del Espíritu, caminar en el Espíritu para tener este dominio propio. ¿Se pueden enojar? Hay cosas que a mí me han pedido, ¿no? ¿A quién agradamos? ¿A Dios o a los hombres? Dígame si no se busca más agradar a los hombres. Dominio propio. Para que cuando se levante algo, para que te alejes de las cosas del Señor, tú digas, no, esto no me va. ¿Cómo voy a dejar de congregarme por eso? No, me seco. Dominio propio. Porque a veces le pueden más lo que siente la carne: enojo, rabia, desilusión, tristeza, amargura. ¿Y qué hay? Desánimo. Necesitamos dominio propio para decir, esta situación no me va a sacar. Puesta la mirada en ti, Señor, sin importar lo que esté sintiendo y lo que esté viendo. Dominio propio. Porque unos sí pueden permanecer y otros no. No porque unos sean más fuertes que otros, sino porque la mirada está puesta en Él. Ay, si tan solo uno pudiera permanecer como ustedes, caminen en el Espíritu. ¿Ustedes creen que uno no se desanima? Todos nos desanimamos. Todos en algún momento sentimos que nos secamos cuando dejamos de las cosas espirituales, pero el Espíritu mismo te cuida y te guarda. Te reacciona. Con la palabra, sí, Señor, ya estoy. Esas sacudidas del Espíritu son preciosas, porque uno dice, Señor, ¿qué sería de mí si usted no me habla? Si usted no me sacude. El Espíritu Santo nos guarda. Mira lo que dice Juan capítulo 5. Él vive, iglesia. Yo te predico de Cristo vivo. Capítulo 6. San Juan capítulo 6. Leámoslo desde el 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Quiénes? Los que estaban buscándolo para que les multiplicara más, les diera más pan del que perece. ¿Cuándo llegaste acá? Lo estaban buscando. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Escucha lo que nos dice el Señor. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La comida permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Quién la da? ¿Esta comida? Padre. Trabajad no por la comida que perece, sí la da el Padre, pero mira lo que dice aquí, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Todo el que cree en Cristo y come de su carne no tendrá hambre. Todo el que recibe la gracia, el sacrificio de Cristo,
no tendrá o no será fácilmente tentado. Porque todo aquel que reconoce la obra del Señor sabrá que lo que hace el enemigo es tentarnos para hacernos caer de la gracia. No hay nada en este mundo a los que conocen la gracia o los que están conociendo que pueda suplir. Invitación, empleo, sueldo. ¿Y usted por qué lo dice tan segura? Porque cuando Él te pide que le des lo que tienes, uno lo da. ¿Cuántos por el trabajo lo dejan? ¿Cuántos han dejado el trabajo por Él? ¿Sí ven la diferencia? Dejar de trabajar. Él no le va a decir a todos que lo hagan. Él lo va a pedir. A mí me lo pidió. ¿Cuántos años llevan trabajando? 24. Cuando quise me dijo, no es el tiempo. Dijo, hazlo. Yo te voy a sostener. Y me ha sostenido para la gloria de Él. ¿Ustedes saben que en 24 años usted estará acostumbrado a su sueldo? Y no solamente a su sueldo, sino a trabajar extras su dinero. Y decir nada de eso. Ganaba buen sueldo, hacía mis extras y no me alcanzaba. Y vivía en amargura, alcanzada. Y en Él tengo paz. Con todo y lo que me ganaba y lo que trabajaba, nunca alcanzaba. Mantenía endeudada y mi cabeza no la podía recostar tranquila en la almohada. Hasta que vengo y encuentro el tesoro, aquel hombre que encuentra el tesoro, va y vende todo lo que tiene y compra el terreno para quedarse con él. Yo no cambio nada y mi familia lo sabe de lo que me puede ofrecer el mundo por ahora que lo que él me ha dado, lo que no encontré en el mundo, la paz que muchos están buscando y no la han encontrado. La paz que crees que te la da tu esposo no te da la paz. Si tu confianza está en tu esposo, ahí vas a ser tratado porque el esposo ni la esposa da paz. El esposo y la esposa necesitan la paz. Ay. Los hijos no dan la paz. Es que si esto cambiara ya, no lo dañes. Lo que Cristo te da no te lo puede dar el mundo. Y tú sabes que Él es el tesoro que todo hombre tiene que hallar. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Los que me conocen saben que es verdad. Que no cambio al Señor por una invitación de un plato de comida. Lo saben. Pero es que tiene que ser hasta ahora. No, si podemos después del culto. Y los que me quieren invitar, lo hacen hasta ahora. Ay, no puedo. Y otra invitación. No, iglesia, no está mal comer. Es la intención de cambiar a Él por un plato de lentejas. ¿Cuánto lo han cambiado? Es que tenemos que ir donde la prima rica, porque no vamos donde la prima rica y los invitan al mundo. Ay, vienen bien contaminados del mundo. Y echarle fuera demonios. Ya tuvieron allá. ¿No, iglesia? Es verdad lo que se está diciendo. Con toda la autoridad de Cristo lo dijo. Ha sido así. O sea que no podemos hacer nada. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que le dicen al Señor, déjame primero ir, déjame primero esto, déjame primero lo otro. Pero Él nunca está. Él es el primero y el último. Él es el primogénito. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, pero reconozcamos que se ha amado más al mundo que a Él. Y saben que lo más triste, a veces con la misma necesidad de Él, agonizando, pero no puedo, déjame primero. ¿Pueden orar por mí? Es verdad. Porque decimos es que Oseas capítulo 5, 15 dice la insinceridad e hipocresía de Israel. Pecaremos, luego iremos, nos vendará, nos curará y nos hará resucitar. Pero vayamos, hagamos primero, pequemos y luego vamos a donde el Señor. Eso lo habla Oseas. Insinceridad e hipocresía de Israel, de su pueblo. Iré, ay, estuvo mal, pues yo no, ay, Señor, guárdame, voy para allá, pero guárdame. Ajá. Si se anda en la carne, va a ser todo lo contrario de lo del Espíritu. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a ese señaló Dios el Padre. Saltemos al 35 por el tiempo. Le dice Jesús, les dijo, yo soy el pan de vida. Ese pan
porque ustedes tienen que trabajar. El que a mí viene, escucha, el que a mí viene, ¿hay que ir o no hay que ir? Nunca tendrá. El Señor, tú y yo no, yo vine al Señor no. Él aquí nos trajo a ti y a mí, y a muchos nos trajo pierna y quebrado, nos trajo de todo, mejor dicho, yo tenía todas. A mí me trajeron de uso espiritual. Él fue por mí, me trajo a este lugar y en ese lugar me dijo, sígueme. La gente cree que seguirlo es venir al culto, no, iglesia. Aquí venimos a conocer que a él hay que seguirle. Que hay que seguir el camino, que hay dos caminos y que tú y yo decidimos cuál. Nosotros no lo seguimos cuando venimos al culto. Nosotros aquí conocemos el camino y decidimos si lo seguimos o no. Él fue por mí, por la perdida, porque yo estaba perdida, bien perdida, reperdida. Donde abundó el pecado, abundó la gracia del Señor. Te sané. Te hago descansar por un tiempo, pero te digo, ese no es el verdadero reposo. Porque por más que te echo fuera, el demonio vuelve como... Tal vez no les echa fuera el demonio, pero están en el mismo pecado. El Señor dice, todo el que entra a mi reposo no peca más porque yo mismo lo guardo. Y me dijo, tienes que seguirme, porque estás siendo tibia, porque estás jugando, quiere lo mío y quiere lo del mundo. Porque estando aquí yo hacía cosas del mundo. A mí no me da vergüenza decirlo, me daría vergüenza si lo sigo practicando. Yo estaba en la iglesia haciendo cosas del mundo. Y él me dijo, tienes que seguirme. Hay un camino que se llama camino de santificación. Estando en la iglesia yo seguía haciendo cosas de donde él me sacó. Y me dijo, tú un día me pediste lo que te he estado dando y lo tienes. ¿Qué te falta? ¿Qué me estaba haciendo falta? El mundo. Estaba atada todavía a mi concupiscencia estando en la iglesia. Y me dijo, sígueme. Bendito sea el día que él me dijo, sígueme. Porque ahí fue que entré al reposo del Señor. Y mucho les falta seguir al Señor. Porque seguirlo a él, ese camino se llama en Isaías camino de santificación. Y él anhela que estemos, no que seamos santos, sino que él nos lava, nos limpia de toda maldad y de toda iniquidad. Nos limpia de esa lepra con la que limpió a Naamán. Y esto no se limpia así, sino en humillación. Rindiendo nuestro corazón y diciéndole, sí, Señor. Porque yo reconozco de dónde me sacó él. Bendito sea el Señor que tiene misericordia de nosotros. Porque yo no merezco estar aquí, ni ustedes tampoco. Pero él tuvo misericordia. Y a muchos los ha sanado. Y los ha libertado y se olvidan de él. Él es el único que ha estado ahí en ese momento. Pero viene el mundo y les ofrece los deseos engañosos y lo cambian como Esaú por un plato de lentejas. ¿Y saben qué? Venimos aquí y le pedimos carne, ¿cómo lo vamos a leer? Danos carne. Y dice, lloran por la carne, pero no lloran por mi presencia. Pero no lloran porque no me sienten. No lloran porque han dejado su primer amor. Lloran por la carne, lloran por lo que les hizo el amado, la amada del mundo. Pero no por lo que ustedes me han hecho a mí. Yo soy ese pan, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Si el Señor dice que nunca, nunca, porque hay que estar en él para no tener hambre de las cosas del mundo. Y el que en mí cree, no solamente seguirlo, o sea, que vayan a él, sino que el que cree no tendrá sed jamás, porque escrito está que todo el que en él cree, de su interior correrán ríos de agua de vida. Ya no seremos esos cántaros que se secan buscando una fuente para que nos llene, sino que él dice, no tendrán sed porque el agua brotará de ustedes. Y esto pasa siguiéndole. Él le dijo a la samaritana, ya tenía un cántaro. ¿Y qué dice cuando le dijo, si tú crees de tu interior, si conocieras el don de Dios, y quién te dice, dame de beber? Tú me pedirías a mí esta agua. Señor, dame de beber. Y yo le dijeron, danos ese pan. Él dijo, la diferencia es que ellos se enojaron. La samaritana le dijo, dame de beber de esa agua. Dice, si crees en mí, en tu interior van a correr ríos. Serás una fuente de agua de vida. Dice, no, yo no necesito esa agua. ¿Sabe qué le dijo él? Le mostró dónde estaba su sequedad. Llámame tu marido. Todos tienen un área que está seca. Llámame tu marido. No tengo marido. Bien has dicho. 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tuyo. Eres adúltera.
Y yo vengo a sanarte, porque ahí es donde está tu sed, porque el pecado da sed. Ella dijo, le creyó. ¿Quién conoce lo más oculto si no es Dios? ¿Quién lo conoce? ¿A cuántos ha llegado el Señor así con ese poder? El poder fuera, 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 fuera. No, el poder ha sido, deja de pecar. El Señor te dice dónde está la raíz. Tu pecado es este. Si tú dejas de pecar, ahí vendrá el reposo, porque el pecado te tiene seco y muerto. El mayor milagro que podemos ver es un pecador que se arrepiente y vuelve al Señor. Ahí es cuando hay fiesta en los cielos. Por el pecador fue que vino Él. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo. Él dice, el que viene a mí no le echaré fuera. No puede ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea que si lo seguimos, no esperemos hacer nuestra voluntad, ni la voluntad de la carne, ni la voluntad de nuestra mente, sino la voluntad del Padre. Así que todo el que está en Cristo hará la voluntad del Señor, porque a eso vino a nuestras vidas, para que la voluntad del Padre se haga en nosotros. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Primero, darnos salvación. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Dice que permanezcamos en santificación. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nos amemos. ¿Cuál es la Biblia dice cuál es la voluntad? Por toda parte lo hemos leído. La voluntad del Padre no es que estés en la condición en la que estás. Esa es tu voluntad. Esas son las consecuencias de tu voluntad. Pero la voluntad de Dios, Él tiene pensamientos de bien y no de mal, planes de bien, para darnos el fin que Él quiere darnos, vida eterna. No el fin que esperas, porque esos caminos, dice que el fin de esos caminos son de muerte, pero el fin de los caminos del Señor son vida. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es ese Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré el día postrero. Escrito está, escucha. Y aquí es donde empieza la comida. Escrito está en los profetas y serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. No digas que estás aprendiendo y estás lejos de Él. Todo el que es enseñado por Dios va a Cristo. Todo el que va a Cristo es porque el Padre lo llevó. Los mensajes livianos, lo que el Señor nos dijo, este menú que tú escoges para tolerar el pecado, es que me encanta este predicador, es que me hace reír. Es que me encanta este predicador porque es que no sé, me gusta porque esta predicadora es feminista y nos hace rebelarnos contra el esposo. Es que me gusta este predicador. Si no te llevan a Cristo, no estás siendo enseñado por Dios. Todo el que es enseñado por Dios va a Cristo, porque es el camino, no hay ningún otro camino. Hay mensajes livianos, hay mensajes suaves, pero el Señor nos ama tanto que quiere que su pueblo no se pierda. El pueblo está cautivo porque le falta conocimiento, y hay quienes desechan el conocimiento y sí, por eso se van a perder, porque desecharon la luz. Es para predicarle a un pueblo que está cautivo, o a la iglesia que está pecando, que vayan al Señor, que vuelvan. Dice a ustedes los de doble ánimo, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Que hay que volver, pero es que yo volví a la iglesia. No, vuelve tu corazón está lejos de mí, estás en los deseos engañosos del mundo, deseando lo del mundo, no me deseas a mí. Les choca tanta palabra como lo que nos habló Neutico. Esto es mucha palabrería. Esto es lo que siempre fue así. El pueblo decía, pero hablan y hablan y hablan y hablan. Estamos cansados de tanta palabra. Siempre ha sido así. ¿Qué necesitamos para despertar? No es la bendita palabra, iglesia. ¿Qué necesitamos para pararnos del estado que está? No es la palabra que nos da vida. ¿Qué necesitan? Emociones. El Señor no se mueve en emociones, sino en unción. Y la unción pudre todo yugo. Es la unción la que levanta al que está en pecado. Es la unción la que levanta al que está caído. Te digo, iglesia, sin Él alejado de Él, nada vamos a poder hacer. Tarde que temprano, recibas o no recibas el mensaje, yo veo el amor, la misericordia, el llamado de Dios en esta noche. Mira lo que dice, saltemos aquí
Al 50, ese es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es ¿qué? El pan que yo doy es. Ahora, cuando yo leo sobre la inmadurez espiritual, porque ciertamente nos da leche espiritual, esta que no es adulterada, porque empezamos ahí. Hay un tiempo de alimento sólido. Pablo dice, cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, pero ahora que soy hombre, y juzgaba como niño, pero ahora que soy hombre, puedo ver claramente a quién, cara a cara a quién. La madurez espiritual nos hace ver a Cristo, ver su obra. Pablo dice, yo quisiera hablarles como espirituales, pero todavía les tengo que hablar como carnales, porque no están preparados para recibir el alimento sólido. Porque no se está preparado, hermano. ¿Usted qué sabe si estoy o no estoy preparado? Porque ni siquiera te has determinado a seguirle, hay que seguirle. Porque solo ahí, en el seguirle, es que Él nos ha dado el alimento sólido a nosotros. Solamente ahí sentándonos. Porque decía, ustedes deberían comer vianda y todavía tienen que tomar leche. Todavía preguntan que por qué les pasa esto. Por el pecado que mora todavía en ustedes. Y ni diciéndoles se arrepienten. El Señor diciendo, ni 80 se arrepienten. Ni porque vino un terremoto, ni porque vino el fuego, ni porque vino esto, jamás se arrepintieron. No se compujen porque están demasiadamente en la tarde. Yo quisiera darles vianda. Cuando yo leo qué es vianda, bueno, ¿qué es vianda, Señor? Voy y busco qué es vianda. Dice que es un alimento que ponen en la mesa. Y este alimento lo está poniendo Él cada mañana que venimos al discipulado. O sea que los discípulos son salvos. Hay quienes son discípulos y nunca se convirtieron también. Porque no basta conseguirlo, sino convertirnos. Hay que seguirlo, iglesia. Los de doble ánimo, el Señor dice, son inconstantes. No tienen fe. Siempre están pensando en morir, en irse para la China, como algún día pensé yo. Si me voy para la China y empiezo de nuevo una nueva vida, yo quiero irme lejos, Señor. Y quiero irme de misionera cuando yo era tibia. ¿A dónde voy a huir? ¿De la verdad? ¿De la única verdad que me libertó? Había otra hermana que iba a ir para la China y yo no sabía, ya no íbamos a encontrar par de carnales. El Señor dijo, no. A veces estamos esperando el cambio en nuestra casa y el cambio tiene que ser en nosotros. Estás esperando el cambio de los hijos, el cambio del esposo, ¿no? ¿Sabes por qué hay yugo? Porque hay algo que ese yugo tiene aquí. Nada de él hay en mí. Mientras que haya algo de la carne aquí, Satanás va a mover la carne. Él es el que come de mi carne. Él decía, mi carne, sacrificio. Todo al que le he revelado el sacrificio tiene el alimento sólido. Sabiduría, dice, revelada por el Espíritu Santo. El único que nos da el Espíritu es Cristo. El Espíritu no lo da el hombre, el Espíritu lo da Cristo. Este es del que yo hablaba, el que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, Jesucristo. Es que, ¿cómo le parece que yo estaba en el cuarto y me dice, ¿sí? Y habla en lenguas. ¿Qué tipo de lenguas? Porque he escuchado hablar en lenguas demoníacas también. ¿Usted cree que el enemigo no confunde haciéndose pasar por luz? Una vez estamos intercediendo y me confundieron las lenguas. Y yo pude decir, oren, intercedan porque me están confundiendo a mí las lenguas. Y me ericé. Las tinieblas también erizan. ¿O no? Así es. Fruto, lo que el Señor está pidiendo. Una nueva vida en Él. No emociones. Él no se mueve en emociones, sino en unción. Las emociones son malas consejeras. Las emociones son porque yo me he equivocado mucho en emociones. Y Él a mí me ha corregido. ¿No le da pena decir eso? No. Seré enseñada por Dios. Porque el hombre aplaude las emociones. Si tú le mueves, si aquí se mueven emociones, allá también. Y las emociones de allá aplauden las emociones de acá. Pero una de las cosas que yo sé es que esta palabra no trae aplausos. Trae piedras. Trae carne que se molesta. Pero también trae vida eterna para los que la reciben. Él es todo el que coma de mi carne. Y Él me decía, yo soy ese alimento sólido. Yo soy la sabiduría oculta. Yo soy aquello que el Padre predestinó desde antes de la fundación para ustedes.
Y es lo que yo quiero darle a mi iglesia, porque todo el que recibe la sabiduría de lo alto no tendrá hambre de lo que el mundo les puede ofrecer. Porque Cristo ha sido revelado a sus vidas. Cristo no es un conocimiento. Cristo es el verbo hecho carne que viene a hacer la obra en nosotros. La obra de Cristo, muerte y resurrección, vida nueva en él. Y esto solamente pasa a los que comen este alimento. Los discípulos, Señor, ¿será que ya comió? ¿Será porque cómo será esto? Que comer la carne, comer agua. Y yo me lo preguntaba. Y él decía, el alimento sólido, la revelación, la sabiduría escondida, el secreto guardado, tesoro escondido, es la carne, mi sacrificio por esos deseos engañosos de la carne. Cuando ustedes entienden que fui crucificado, traspasado por los deseos que tiene su carne, ustedes crucificarán la carne también. Porque él demanda tomar la cruz y seguirlo. ¿Para qué? Para crucificar el hombre carnal. Eso dice la Escritura. Entonces el que conoce el sacrificio sabe que si le da, dijo, el Señor dijo, hay dos carnes. Mi carne, la que fue crucificada y sacrificada por sus deseos, y la carne que les alimenta al enemigo. La carne que es mi carne, donde cargué sus deseos, esos deseos engañosos, es el alimento que necesita el espíritu. Pero la carne que les da Satanás y el mundo, esa carne alimenta el hombre carnal. ¿Qué estamos alimentando? Cuando lo seguimos a él, nos da alimento. Un alimento que solamente lo da el Padre. Revelación por el Espíritu. Ese alimento es el que da el Padre. Por eso el hombre carnal, dice en 2 de Corintios, es locura, ni entiende, no puede entender lo que es del Espíritu. Los que están recibiendo este alimento saben de qué está hablando el Señor. Hay otros que dirán, bueno, la carne no era eso. ¿Tendré que entrar otra vez al vientre de mi madre? Porque esto solamente es dado del Padre. Serán enseñados por Dios. Para finalizar, entonces dice el 55, porque mi carne es verdadera comida. ¿Qué es la carne de él? Y mi sangre es verdadera bebida. Pero quiero que nos vayamos ahora, vámonos con esta palabra. Oh iglesia, Jehová envía codornices. Números capítulo 11. Aún viniendo a la iglesia no me he dejado de congregar, no he dejado de venir, hermana, yo sigo aquí, hermana, yo sigo fiel con el Señor, gracias porque aquí sigo siendo fiel, Señor. El Señor dice, estando mi pueblo, dándoles yo el pan y el agua, lloran por la carne, gimen por la carne, me piden carne, a mí. Y el Señor dice, y yo les doy si piden. El pueblo de Israel pidió rey, él dijo, no es tiempo para rey, queremos rey, no es tiempo, yo les tengo un rey, queremos rey. Que no es tiempo, denle rey. Samuel vaya y unja a Saúl. Dijo, pero si les doy a este rey, vienen estas consecuencias. No importa, queremos rey. Les dio el rey, ¿vinieron consecuencias? Sí. El hijo pródigo, dame mi herencia. Démelo, me tengo que ir. Quiero irme para el mundo, estoy cansado de este pan. ¿Qué le hizo falta el pan? ¿El padre lo detuvo? ¿Le dio la herencia? ¿Se fue al mundo? ¿Hubo consecuencias? Ahora miren esto. Ay, Señor bendito. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. La queja avanza, ¿no? Y lo oyó Jehová. El Señor oye o no oye la queja. Y ardió su ira. Y encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés. Y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente escucha. Aquí está el resumen de todo lo que explicó el Señor y las consecuencias. Y la gente extranjera, ¿gente qué? ¿Gente qué? Que se mezcló con quiénes, con ellos, con su pueblo. ¿Estamos viendo? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo vivo deseo. ¿De qué? La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿Deseo de qué? De la carne. Que la gente extranjera, los que aún no lo han recibido, los que andan en la carne. Nosotros éramos extranjeros, pueblo insignificante. Y él dijo que todo extranjero está en Éxodo, debe ser circuncidado ¿en dónde? En el corazón. Ya no la circuncisión del prepucio, pero sí el corazón. Y también de los oídos aprendimos ayer. ¿Qué pasa? La gente extranjera no cree en él, no tiene temor de él, no lo conoce a él.
Escuchaba yo ahí en las redes sociales que alguien le decía, le doy un premio si me dice un verso de la Biblia. Pasaron como 20 y nadie dijo un verso de la Biblia. No lo conocen. Y más que los que saben la Biblia no lo conocen tampoco. No lo conocen. Entonces el Señor le llama gente extranjera. No dicen ser su pueblo. ¿Cierto? Ellos tuvieron un vivo deseo. ¿Qué desea la gente con la que se está mezclando? ¿Qué desea? ¿Dinero? Hay gente que habla solo de plata. ¿Qué desea? ¿Mujeres? Hay hombres que solamente hablan de eso. ¿Qué desea la iglesia? ¿Qué desea? ¿La novela? Hay gente que solamente habla de la novela. ¿Qué desea? ¿Cuál es el vivo deseo de la gente con la que andas? ¿Cuál es? Mira, entonces los que tuvieron un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ya nos diera a comer carne. Porque cuando empiezas a hablar con gente carnal, empiezas a recordar cuando estabas en la carne. ¿Sí o no, iglesia? ¿Te acordás? Una vez con la pastora, y no me da pena, pastora, ¿le da pena que diga eso? Recordábamos nuestra juventud. Le decía, pastora, yo me vestía así. Y la pastora, ay, clarita, yo también. Y el Señor dijo, ¿no le da pena? Eso fue hace ratito, ¿no? Cuando estábamos empezando el discipulado, no le da pena. Porque estábamos recordando cosas del pasado. Y si nos dio pena cuando Él nos habló, el pastor al Señor dice que no nos da pena. Porque ¿de qué valía recordar? ¿Qué bueno nos trajo eso? ¿Cuánta gente viene a recordarnos del pasado? ¿Te acordás? Que mandaba aquello. Ay, sí, por ahí anda así. Ay, ¿qué? ¿Tiene mujer? ¿Qué? ¿No? Volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Qué les estaba dando el Señor? Maná, agua. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, los pepinos, los melones, el novio que yo tuve en el pasado. Ay, cuando yo trabajaba y comía y me vestía como yo quería. Ay, cuando salía y yo comía en todos estos lugares, yo me acuerdo tanto. Ay, ¿te acordás cuando viajábamos y íbamos a todos estos lugares? Es verdad, iglesia, el Señor está hablando de eso. Empezamos a extrañar. Nos acordamos. 6. Y ahora nuestra alma se seca. ¿Qué? ¿El alma siente que se está secando? No, el alma no está seca. Y aquí es donde el Señor dice, aquí empieza una batalla entre espíritu y carne. Entonces el corazón engañoso te hace pensar que la carne está seca, que lo que te hace falta, teniéndolo todo a Él, porque tenerlo a Él es tenerlo todo, lo que te falta es lo del mundo. Dice, nuestra alma está seca. Con Él el alma no está seca. Pero ¿cuántos han sentido secos aquí en la iglesia? Que porque les falta algo en el mundo. ¿Sí o no, iglesia? Amén. Y se van por lo que cree que les hace falta. Esa fue la tentación para sacarte. ¿Dónde estás ahora? Lejos o cerca. Siempre hay algo que creemos que nos hace falta. A veces llega un amor. ¿Qué amor nos puede dar más de lo que el Señor nos dio en la cruz? Que nos faltan riquezas. Yo tuve más de lo que tengo ahora y estaba seca. Después de que esté el agua, hay vida, iglesia. Y dice, nuestra alma se seca, pues nada si no este maná ve en nuestros ojos. Otra vez lo mismo, la misma palabra, y se demora tanto. Y yo que dije que a las 9 me digo hasta allá. Solo palabra, palabra y palabra, y la liberación, y no estamos siendo libres. Amén. Liberación es allá. Cuando el Señor lo dispone, está haciéndonos verdaderamente libres. Amén. Es mejor que seamos verdaderamente libres o que nos echen el mismo demonio siempre, iglesia. ¿Qué preferimos? Porque esta palabra fue la que me libertó a mí de la cautividad del pecado. Esta fue la que hizo que los demonios nos enseñorearan más de mí. Porque cuando eres templo, ellos no pueden enseñorearse. Porque la palabra de Dios dice, tengo vivo celo por la casa de Dios. Está en Juan capítulo 2, están los salmos. Que han hecho de la casa de mi padre morada, guarida de ladrones, de demonios, por estar en el pecado. Somos templo de Él y Él quiere que permanezcamos en santificación. Que sea el Espíritu el que more, no que venga de visita, sino ser como aquella tsunamita que preparó aposento para que Él permaneciera y no se fuera.
ti, por un tiempo caminan en el espíritu y luego vuelven a la carne, porque ¿quién nos quiera comer carne? Buscan gente que les dé a comer carne. ¿Dónde están aquellos que los sacaron? ¿Dónde están? Nuestra alma se seca, pues nada sino es esta palabra ve nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de vello, y su pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, lo majaba en morteros y lo cocía en calderos, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo, que es lo que nos está dando. Porque antes no sabíamos lo que nos está diciendo. Tal vez otros en otras partes del mundo lo sabían, pero nosotros no lo sabíamos. ¿Y cuántos están desperdiciando y despreciando lo que le está dando nuevo en este lugar? ¿Cuánto le da la espalda a la palabra de Dios? Porque crees que lo que el plato de lentejas del mundo es mejor. La novela, el celular, el dinero. Dime si te alcanza. Dime cómo te va con ese Dios por el cual tú me has dejado. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho? Le dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tus siervos? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos? Me has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. No hay nada más duro, iglesia, que sobrellevar la carga de un pueblo carnal. Donde vienen y solamente hablan de las consecuencias del pecado, pero no se quieren arrepentir. No hay nada más duro que vengan y le digan que Dios tiene la culpa de la condición en la que está. No hay nada más duro, iglesia, que le pidan una oración, pero no se congreguen. No hay nada más duro, iglesia, que uno sabe que se van y que escrito está que el demonio inmundo vuelve y que aún así se van. No hay nada más duro que ver que le da la espalda a la palabra. No porque uno le piense trabajar, sino que escrito está, pueblo duro de cerviz. Se resisten al Espíritu Santo, a ser llenos de él, a que haga la obra de Dios en ustedes, porque el Espíritu no es para uno, dos o tres, sino para toda su iglesia. Él quiere que sea el templo de él quiere permanecer. Suelta el cántaro, porque él quiere volver de ti una fuente si crees en él. No hay nada más duro, iglesia, que vengan llorando más por la consecuencia del pecado que por haber ofendido a Dios. Es duro escuchar eso, porque si un pecador se arrepiente, les aseguro no hay nada más dichoso y glorioso para mí que ver esto. Eso sí me regocija en el espíritu, ver que alguien vuelve al Señor, no que vengan culpándolo a él. Si yo no tuviera que escuchar esto, no lo diría, iglesia. Con quejabanza, con un lloro, pero no de arrepentimiento, sino de quejabanza. Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me diga, llévalo en tu seno. ¿Cómo lleva a la cría al que mama o a la tierra de la cual curaste a tus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque la gente, ¿y será que lo hago? ¿Y será que no lo hago? Piensan solo en carne, pero no dicen, ¿cuándo hay vigilia? ¿Cuándo hay un discipulado? ¿Cuándo hay un ayuno? Dígame que me siento seca, seco. Hermana, ore por mí. Hermana, ¿será que hago? ¿Será que mis hijos? ¿Será que este trabajo? Todo lo que hagan es carne. Todo es carne. Y las cargas que traen son una carne. Tengo que predicarte la verdad, porque el Señor quiere que andemos en el Espíritu. Todo lo que hagan es carne. Y da la palabra y esperan para que la carne le hable a la carne. El Señor acabó de hablar. Porque te parece que ese aceite nuevo no te gusta. Quieres palabra de hombre, sino palabra de Dios. No puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado y demás. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des fuerte, si ha hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová le dijo a Moisés, reúna 70 varones, los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y tus principales, y tráelos a la puerta
puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. El Señor, Moisés fue al Señor y el Señor le solivió la carga a Moisés. Estábamos en un tiempo donde se estaba dando la carne y el Señor despierta a los líderes otra vez para decir: la carga es dura. No es fácil llevar un pueblo carnal, pero no nos está llevando. El Señor nos llama cargadores, no para cargar la carne, sino para llevarlos a Cristo. Pero es difícil, iglesia, si nos está en el Espíritu y si no le llevamos esto al Señor. ¿Quiera comer carne? Ciertamente, mejor nos iba en el mundo. ¿Cuántos años? No tenéis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. ¿Quieren carne, iglesia? ¿Quieren carne? Deseos del corazón. Y la aborrezcáis, por cuanto menospreciáis a Jehová, que está en medio de vosotros. Él está en medio de nosotros. Y llorasteis delante de Él diciendo: ¿para qué salimos del mundo? Para esto. ¿Cuántos salen de allá y el Señor empieza a procesar y a pensar? Pero los que permanecen, Él los hará entendidos y terminamos glorificándolo. Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie y este pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan paz? Y uno dice: Señor, ¿cómo es esto? Usted les va a dar pan. Moisés empezó con su razonamiento humano a pensar cuál era la carne que les iba a dar. Y mira lo que dice el Señor. Él sabe que los deseos de cada uno aquí, que piensan que es mejor que Él. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Ahora qué? ¿Qué dijo el Señor? Él habló y él habló. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo. Pasemos al 30. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. ¿Las trajo o no? ¿Cumplió su palabra, sí o no? Y las dejó sobre el campamento, un día de camino, un día a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado. Escuche, ahí sí para la carne, ¿no? Ahí sí para la carne. Estuvo levantado todo el día, toda la noche y todo el día siguiente. ¿Cuántos han ido a fiestas así? Pero aquí se aburren. Aquí miran el reloj, se desesperan. Porque el que es de la carne piensa en las cosas de la casa. Todo el día, toda la noche y al otro día. Para la carne sí hay tiempo. ¿Cuántas veces gente se trasnocha haciendo un trabajo? ¿Cuánta gente trasnocha en una fiesta, en una comida? Hasta en un velorio, muertos enterrando muertos. ¿Cuántos? Para la palabra les aburre. Este aceite nuevo es... ¿Sabe qué dicen en Malaquías esta palabra? Qué fastidio es esto. Estamos cansados de escucharla. Estás en la carne. Y el Señor está predicando. Porque los deseos de la carne son contra las del Espíritu. Porque no estamos acostumbrados a darle tiempo a Dios. Porque al Señor le damos lo poco, lo escaso. El tiempo que nos deja la carne. Porque nos acostumbramos a arrodillarnos 5 minutos a decirle: gracias, ayúdame y guárdame. Y danos el pan nuestro de cada día. Este es el pan nuestro. No lo que merece, sino lo eterno. A eso nos acostumbramos. Por eso la carne está incómoda. Por eso el que es de Dios se ha quedado y va a oír. El que tiene oídos oiga lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Porque lo hace por amor y para salvación. Porque Él te está dando vida. Porque aquel que se ha ausentado tanto tiempo no puede soportar. El pico dice que se durmió porque decía que Pablo se extendió mucho en la palabra y cayó de la ventana y murió. Eso es prototipo de muerte espiritual. Pero dice que había otras lámparas que estaban encendidas. ¿Cuánto le damos gloria al Señor por esta palabra? Porque si es Él el que está hablando. Hay quienes no.
pero esta palabra es para darte vida. Por eso no soporto. Te pueden trasnochar viendo una película, pero con la palabra. Un día, la noche y al día siguiente. Hay gente que le encanta trasnocharse más en una clínica que venir al sanador. Van a las urgencias. Un día, la noche y el día siguiente. Pero viniendo esta palabra que sana no viene. ¿Quién iba al Señor Jesucristo? ¿No eran los enfermos? ¿Y cómo le decimos que la enfermedad es impedimento? Si esta palabra tiene poder de sanar. ¿Cuántos han sido sanos por esta palabra? Para esta excusa, iglesia. Entonces el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche y todo el día siguiente. Y recogieron codornices, las recogieron, claro, carne, lo que no quería. Y el Señor nos manda bendiciones. Gloria al Señor, me mandó carne. Felices. Y el que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo y alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Esto es palabra de Dios. ¿Qué trae la carne? Muerte. ¿Qué trae el espíritu? Y el alimento que le está dando es para el espíritu, para darnos vida. Lo que estás pensando tanto para salir de aquí es carne. Perece. Él los está dando para la eternidad. Escucha. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibro-Hatava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Codicia. Deja de codiciar la carne. Por eso les expliqué todo lo de las obras de la carne al principio. La carne trae muerte. Deja de estar llorando delante de Jehová por carne. Porque el Señor sabe que tú y yo lo necesitamos de Él. Que necesitamos más lo eterno. Que trabajamos a veces más por lo que perece que por lo eterno. Él dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Ni el reino ni lo añadido, porque mantienen frustrados porque ni siquiera han conseguido. Dejaron por un trabajo, ni el trabajo, ni el reino, ni nada. Secos. Y secos en gran manera. Cuando los trae a ti o amigo, al que se seque, traerá por misericordia. Profetízale a sus huesos secos. Vienen secos. Ellos creían que estaba seca su alma por el mundo. El mundo es la que los seca. Sin mí o alejados de mí, son pámparos que se van a secar. Esta es la bendita palabra que el Señor trajo en esta noche. Bendita sea tu palabra, viva y eficaz, cortante como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Así te dice el Señor. Bendito sea, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu palabra. Gloriosa, majestuosa es tu palabra. Danos de este alimento, Señor, que solo tú das. Necesitamos salir de la inmadurez espiritual, Señor. Dile ahí donde estás: ya no quiero ser niño, Señor. Ya no quiero ser un niño fluctuante que me lleva los problemas para aquí y para allá. Ya no quiero que esa situación me saque una y otra vez. Señor, ya no quiero estar sometido a los deseos de mi mente y a los deseos de la carne. Quiero que tú seas el deseado de mi corazón. Tú eres el deseado de mi alma. Necesito que le des agua al alma que está seca. Si está seco, clama. Dice: si tú conocieras el don de Dios, tú me pedirías a mí, dame de beber. Tú me dirías a mí, dame ese pan. Pero no lo conocen y creen que el mundo es mejor que estar en Él. Él es el que nos ha dado todo, todo subsiste por Él y para Él. Él es el que ha tenido misericordia. Tú y yo no merecemos la salvación. Él la da por gracia. Y por gracia nos sostiene. Necesitas que Cristo se revele en ti, iglesia. Necesitas, como tú y yo necesitamos ese pan de vida eterna. Danos el pan nuestro de cada día, Señor. Y haz tu voluntad en el cielo como en la tierra, Señor. Hágase su voluntad, Señor. Gracias te damos por este pan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.